comprobando nada. Esa clase no la subí, porque es que no tenía, pues eso, lo que os puse, estaba mejor explicado en la del año pasado. Vale, guay, Amanda. No te preocupes, yo tengo la PEC, tengo después un plazo entre mayo e incluso junio, cuando hemos terminado ya los exámenes. Me está preguntando Amanda sobre la PEC, ya la envió. Y nada, simplemente aún no he comprobado porque aún quedaba plazo, vaya, y a mí me aparecen como, pues eso, voy a comprobar simplemente que está bien, ¿vale? Porque colaboración continua. Yo también te lo mandé. Sí, vale, si la mandasteis ya, perfecto. Perfecto. Vale, pues esto simplemente a mí luego me aparece en entrega de trabajos y tal. Y nada, yo subo la calificación desde ahí. Aún no nos han mandado desde el foro de tutores vamos a ver, contenido de corrección PEC. Aún no nos han mandado la plantilla de corrección. Sí que ya creo que os comenté, ellos nos dan un patrón con lo que deberíais contestar. Vale, pues tendría que incluir estos contenidos, estos otros, entonces lo suelen hacer. Yo no sé si con idea, entiendo que sí, después de que se acaba vuestro plazo de entrega del todo. No sé si se pensarán que os vamos a ayudar en el tema, pero bueno, para que lo hagáis vosotros y yo luego nada, aplico la plantilla dentro de lo que las posibilidades que tengo, pues lo corregimos lo mejor posible. Pero vaya, que no te preocupes, si hubiera alguna historia que veo, porque por la mañana el viernes sí que suelo revisar pues todo, las grabaciones del día anterior, tal, yo te avisaría, pues seguro que está todo correcto, ¿vale? Muy bien, pues no pongo en pantalla nada porque para este tema no nos han hecho resumen. Eso, ¿vale? Y a ver, voy a comprobar, o sea, que la hayan subido, pero bueno, más que nada porque tengáis también una referencia que mirar. Es un tema, el otro día la verdad es que avanzamos poquito, porque terminamos también el tema anterior. A ver, un poquito que estoy mirando el resumen. No. Mira, ahora sí que no, sí que lo han puesto, vaya, pues eso no lo he comprobado esta mañana, pues lo voy a poner, ya que lo tenemos, lo voy a subir y ya está. Vamos a ver. Vale, es un segundo mientras. Sí que vimos un poco pues lo que es el enfoque, lo que es la definición del prejuicio, recordando un poco. Hablamos desde una de las teorías de que es una actitud más, en este caso una actitud negativa hacia un grupo social, aunque sabemos que técnicamente también se podría hablar de un prejuicio positivo, pero hay una evaluación y una valoración negativa de un grupo social y analizando sus tres componentes, nos va a dar la clave un poco, sobre todo en la parte final, para ver cómo podemos intervenir en las consecuencias negativas que tiene el prejuicio para la sociedad y para nosotros mismos, ver cómo las podemos regular. Eso es importante conocerlo. Y ahora que ya lo he subido, lo voy a poner en pantalla porque, vale, ahora ya, si veo que eso, mira, te lo va a encender aquí también y así, si ves que digo algo. Vale, más o menos estaríamos por aquí. Bueno, yo voy a ir a la mía, pero así tenéis algo en pantalla también, una referencia. Y ahora viene cuando esto no va. Si no se despierta, de momento parece que se está despertando, ¿no? Bueno, hay tres tendencias básicas. Esto lo voy a hacer muy, muy rápido porque es muy, muy básico y sencillo. Hay tres corrientes, tres miradas hacia el tema del prejuicio. Pues no. Ahora es cuando se puede, ¿verdad? Tres miradas hacia el tema del prejuicio, tres corrientes que además son tres corrientes históricas. En un principio se entiende como algo puramente negativo, algo a erradicar, más un problema social en sí mismo que, bueno, no se entendía como algo que es parte también de la naturaleza humana, ¿no? Sino simplemente un problema a erradicar. Claro, viéndolo así, pues los estudios en esa primera etapa, entre los años 20 y 50 del siglo pasado, se centraban en ver cómo podíamos intervenir en esto, ¿no? Cómo podíamos erradicar.
La segunda corriente, hasta casi finales del siglo XX, hasta los años 90, desde los años 50, entiende un poco lo contrario, son procesos normales, procesos normativos de la especie y que se transmiten a través de la socialización y bueno, que hay que entenderlo un poco en estos términos. Y en esta perspectiva hay dos corrientes, aquí sí que está, veo muy bien sintetizado aquí, una perspectiva macro y una perspectiva micro, que vamos a entender como una perspectiva global, como una perspectiva social, ¿vale? Y una perspectiva más individual, centrada en procesos individuales. ¿Qué pasa dentro de cada persona en torno a los procesos relacionados con el cuerpo? Vamos a empezar con la perspectiva macro, solo con una pista de, bueno, pues incidiendo en que es un concepto visto desde la perspectiva social, de la teoría de la identidad social. La vamos a ver, por cierto, en el capítulo siguiente, que sabemos que es el tema 5 del libro, que este año nos lo han incorporado para esta segunda parte. Y nos resalta el papel de aspectos como la categorización y la identidad social en lo que hay detrás del prejuicio. Y es muy interesante. Nos nombra en el libro, y aquí también lo destacan en la diapositiva, como ejemplo, las investigaciones sobre el paradigma del grupo mínimo. Lo veremos en el capítulo de la psicología de los grupos, pero aquí solo un detalle. Con unas simples instrucciones a unos sujetos experimentales están haciendo aquel experimento, se les asigna la pertenencia a un grupo, a la mitad de los sujetos a un grupo, a la mitad de los sujetos a otro grupo, pues lo estoy pintando muy simple, muy simple. Unas simples instrucciones, vosotros sois de este equipo, vosotros sois de este otro equipo. Bueno, ahí, solo con esa asignación totalmente arbitraria, o sea, gente que acaba de entrar en el experimento y es consciente de que le han metido ahí como le podían haber metido allá, ya aparece el sesgo de favoritismo endogrupal que hemos visto en algunos momentos. O sea, ya aparece una tendencia a pensar mejor, a favorecer más a mi propio grupo que al otro. Un grupo que acabamos de formar. Esto es una investigación muy curiosa. Bueno, acordaros, luego volverá a aparecer el paradigma del grupo mínimo. Esta es la perspectiva, ya os digo, que analiza el prejuicio desde el punto de vista más un fenómeno social, global, la perspectiva macro. Y hay más investigaciones, que de hecho en psicología social pues hay muchas investigaciones que estudian cómo se produce el prejuicio y cómo se puede favorecer. Pero luego también estamos cada persona. Y cada persona tiene sus procesos individuales. Entonces, por supuesto, el prejuicio también sucede dentro de nuestra propia mente individual, aunque se dé dentro de un contexto social. Acordaros, el tema de la cognición social, cómo categorizábamos, cómo establecíamos categorías, cómo había sesgos a la hora de clasificar a las personas. El sesgo principal y la clasificación principal era aquella de endogrupo, exogrupo. Conforme asignamos a las personas a cada una de esas casillas, pues esto tiene mucho que ver. Todo esto lo he resumido mucho porque es que es muy sencillo, le dais lecturica y ya me diréis si tenéis alguna duda. Tiene mucho que ver con la idea de que todos tenemos la capacidad, todos hemos nacido con las herramientas, iba a decir no, con la naturaleza propensa a poder generar prejuicios. Posiblemente, y aquí va a aparecer otra vez la perspectiva evolucionista enseguida, me parece. Posiblemente, pues porque a lo mejor en algún momento del pasado y en algún momento de nuestra evolución ha sido beneficioso recelar del diferente. Hay me parece que está en el cuadro 2.3, con el racismo aversivo, que ahora entraremos con el racismo aversivo, que es muy interesante, pero adelanto lo que quiero decir. No es tanto que estén, cuidado con esto, porque cuando dices estas cosas hay quien las puede entender mal. Pues es que nuestra naturaleza es prejuiciosa y racista. Es que es normal, porque siempre hemos recelado del distinto. La propensión a recelar del que hace las cosas de distinta manera a nosotros parece que sí que viene de lejos. No tanto de blancos a negros, ni de negros a blancos, ni de orientales a occidentales, ni de altos a bajos, ni de mayores a pequeños.
no hay una propensión a ser racista ante determinado grupo en particular, pero sí a cuidarte, a no admitir con total agrado las distintas costumbres, las distintas formas de hacer las cosas, porque esto se ha percibido en muchos momentos, con mucha probabilidad, como una amenaza para el bienestar de mi pequeño grupo. ¿Me explico? Esa tendencia sí que parece que tiene mucho de ancestral. Es muy bonito y muy interesante saberlo y entenderlo. Yo digo que esta asignatura a veces nos escandaliza, pero en cierto modo nos vacuna, porque nos deja muy al descubierto, ¿no? Es decir, pues es que a mí esto también me ha pasado. Y para que no me pase, porque luego no me agrada que me pase, ahora vamos a ver el jaleo que tenemos. Fascistas aversivos que tienen ideales igualitarios, pero luego emocionalmente no pueden evitar tener prejuicios, racistas modernos que, que no son racistas, pero no quieren que les toquen el estatus y los valores de su sociedad, la ética protestante, por ejemplo. Tenemos un jaleo montado que es muy interesante ver, bueno, pues vernos a nosotros mismos, ¿no? Para intentar cambiarlo si lo consideramos. Hay una alusión al final de esta segunda corriente, de lo fácil que es generar prejuicio con unas simples instrucciones también, dividiendo grupos, eliminando los recursos. El prejuicio suele aparecer cuando no hay para todo. Como no empiece a llover pronto, empezaremos a recelar de que el del huerto de al lado está regando demasiado. Esto donde tengamos huerto. Y donde no, pues son los campos de golf. No, no son los campos de golf, son las piscinas. No son. Te pongo un ejemplo muy, muy básico, pero yo creo que espero que empiece a llover. Cuando los recursos sobran y cuando hay recursos, y cuando hay una competición, cuando no hay una competición por los recursos, el prejuicio tarda menos en florecer. Está ahí latente. Todos nos llevamos mejor. Cuando hay una competición por los recursos y hay tareas competitivas, esto aparece con más fuerza. Y es el experimento de Sheriff, que creo que ya os nombré el otro día, el de los campamentos de verano, que este señor lo analizaremos, se estudia en el tema 13, pero vamos, lo que hizo fue poner a los chicos de 11, 12 años en la situación de competir. Primero dividir dos grupos con sus insignias, sus señales, sus banderas, sus iconos, y después ponerlos a pelear por recursos. Aquello acabó mal. Incluso con quema de banderas, con invasiones, con cristales rotos, con peleas. Bueno, pues como los mayores. ¿Vale? Después los puso a trabajar para arreglar una traída de agua porque había escasez de agua y nos les contó aquella historia, una meta común y se acabó el conflicto. Sí que conté algo, ¿verdad? El último día, creo que aunque fue muy brevemente, pero bueno, venía el caso tal vez. Y a la tercera corriente, y termino con este punto, y así cambio de página aquí también. Desde los años 90 hasta la actualidad, este libro ya tiene 10 años, o sea que habrá que empezar a revisar ya esta actualidad, pero se entiende el estudio del prejuicio, sobre todo alrededor de las nuevas técnicas de medida, las nuevas técnicas de medición que nos empiezan a ofrecer distintas maneras de ser prejuicioso. En este tema se va a estudiar el prejuicio racista y el prejuicio sexista, además con similitudes en las teorías. Distintas maneras de ser prejuicioso que antes eran más difíciles de encontrar. El racismo explícito, las respuestas, pues eso, racistas, homófobas, prejuiciosas ante cualquier grupo social. Me sonrío con cierta tristeza al decir esto, porque es que creo que el año pasado ya dije más o menos, me acuerdo de estar diciendo lo mismo. Empiezan a aparecer estas medidas porque ahora nadie explícitamente reconoce esos prejuicios. Esto es lo que dice el libro. Y aquí es donde me sonrío con cierta tristeza, porque yo creo que hasta esto está cambiando. Yo creo que ahora llevamos unos años en toda nuestra sociedad y alrededores, en que se vuelven a poder decir en voz alta muchas cosas claramente racistas, claramente sexistas
y claramente prejuiciosas, como si, además con cierto orgullo. O sea, esto que el libro asume, que ya nadie reconoce ser, bueno, pues yo ahí lo pongo un poquito en duda, a lo mejor seguramente habrá que enfocar una cuarta corriente, a partir de ahora en adelante, ¿vale? Pero bueno, aparte de este comentario, y creo que nos entendemos a qué me refiero, ¿no? Ahora empezamos a oír comentarios que hace unos años, pues un poco como, no sé si como una reacción a lo mejor a que se ha conseguido igualdad en algunas cosas, pero en voz alta y explícitamente comentarios que a lo mejor cuando se hizo esta edición todavía no empezaba a aparecer esto, ¿vale? Estoy hablando de la proliferación pues, de ideologías extremas, otra vez en todas nuestras sociedades, muy populistas, partiendo de Estados Unidos y el trumpismo, con lo que ha venido un poco en Brasil, aquí en España, pues con lo que tenemos también, un poco un ambiente de volver a decir explícitamente expresar explícitamente muchas actitudes que cuando se escribió este apartado parece que esto no había aparecido. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ha hecho y vamos a ver en estos modelos contemporáneos del estudio del prejuicio, porque es de verdad que es lo interesante del tema, ¿eh? Y a lo mejor lo que puede resultar más difícil de aprender y distinguir cara al examen. ¿Eh? La breve introducción que pone modelos contemporáneos en el estudio del prejuicio me la salto, ya he dejado un poco yo caer un poco pues eso, algo relacionado en lo último que he comentado. Bueno, viene a decirnos que ya no hay hostilidad manifiesta, sino que se hace de manera más sutil hacia los negros en Estados Unidos, que es de donde viene la mayor parte de la investigación. Y también aquí vamos a ver las diferencias entre prejuicio, racismo aversivo, racismo moderno y racismo ambivalente. A ver si soy capaz de... Y luego el modelo de disociación, yo creo que sí que llegaremos también en esta clase. A ver si soy capaz de que nos queden claro, bueno, las características de cada uno, porque el nombre no nos da mucha pista. El aversivo, ¿cuál era? La palabra aversivo no me dice nada. Como para el racismo tradicional, el racismo hostil, como veremos en la última clasificación, hostil y sutil, o sea, ahí sí que pues el hostil es abiertamente tú eres peor y eres menos por ser lo que seas. ¿Vale? Pero el racismo aversivo os lo tenéis que aprender. Asociar. ¿Tienen en común el aversivo y el moderno, antes de empezar a desgajar cada uno, ¿vale? Tienen en común que ninguno se reconoce como racista. ¿No? Veo que ya le has dado un subrayado, una lectura. Entonces, ninguno se reconoce como racista. Lo que pasa es que el primero, el racismo aversivo, y ahí sí que podéis poneros ya un guioncico, tiene una manera de pensar progresista, igualitaria, abiertamente contraria, es decir, a una actitud racista. O sea, el segundo no es exactamente lo mismo, no es una mentalidad progresista, es una mentalidad más conservadora, que lo que defiende es que hay que preservar los valores tradicionales. Esto es un poco la primera distinción que quiero que tengáis pues un poco claro, ¿no? Voy un poco con el libro y a la vez también con lo que pone en la pantalla, ¿vale? Hay un conflicto importante y aquí en el libro os pone abiertamente negación por parte de los blancos de ser prejuiciosos y sentimientos y creencias inconscientes hacia afroamericanos. ¿Por qué hablamos aquí de blancos y negros? Insisto, porque es donde parte la investigación, en Estados Unidos, y es la problemática racista que tenemos en ese país. ¿Vale? Se puede trasladar, este modelo, esta distinción se puede trasladar bastante bien a nuestra cultura europea y española en concreto, no tanto la última, la división entre hostil y racismo sutil, ahí es más propia de Estados Unidos, pero aquí podemos traerlo perfectamente. ¿Eh? Entonces, no hay una hostilidad manifiesta hacia los negros, sino simplemente una reacción emocional, un sentimiento, una incomodidad, o sea, miedo, malestar, desasosiego. Ya os digo, pese a sus propias creencias.
y pese a su propia voluntad de ser racista. Entonces, el racista aversivo, perdón, no muestra un rechazo hacia el subgrupo, sino más bien un favoritismo endogrupal. Está muy bien destacado. La verdad es que lo tengo yo muy subrayado aquí, pero aquí lo esencial está muy bien puesto aquí también. No defiende, por supuesto, incluso la discute, como la rebate, esa inferioridad genética de los negros, pero en cuanto a superioridad cultural, sí que hay cierta creencia en la superioridad cultural de los blancos, ¿no? Un poco, claro, esto es muy difícil de sancionar legalmente, como indica también en el resumen, pues porque una actitud racista en la que lo único que me pasa es que siento miedo o siento desasosiego o defiendo una superioridad cultural, pues es bastante más difícil, lo cual no quiere decir que no haga daño, ¿eh? Lo cual incluso a veces hace más daño, porque la persona que sufre un estigma por su color de la piel, por su condición la que sea, pues a lo mejor se defiende más fácilmente de alguien que abiertamente le insulta, ¿no? Es decir, que no explicar por qué me siento mal contigo, si yo sé que en el fondo no quiere serlo. Os recomiendo, si pasáis algún rato paseando y os gusta escuchar podcast, yo es que ahora me he aficionado cuando ando mucho y me pongo programas de, pues eso, podcast modernos. Hay uno que escuché el año pasado y una temporada solo de momento que se llama, si no recuerdo mal, No hay negros en el Tíbet. Y es una tertulia en tono de humor, pero muy inteligente y y muy dura también. Son tres negros, tres chicos, o sea, es una chica que es una humorista, se llama Sari Big Bang, luego un chico que ya tiene, pues sobre mi edad más, que no me acuerdo ahora de los nombres de ellos. Da igual, es un rapero, los tres son españoles, ¿eh? Los tres han venido a España, en el caso del que tiene 50 años vino muy pequeñito y luego ha vivido toda la vida en España, son españoles, son negros, y explican con una inteligencia y con una acidez que te hace reír, pero también te dice, joder, pues cómo se sienten ante reacciones como las que estamos hablando. No quiero ser racista contigo, pero pues yo qué sé, la expresión, la expresión que escuchamos muchas veces, me acuerdo ahora, ¿cómo voy a ser yo? Si yo tengo amigos negros, ¿cómo voy a ser racista, no? ¿Cómo voy a ser machista si tengo una hermana? Bueno, pues si os aburrís en algún momento, es un podcast muy interesante. No hay negros en el Tíbet, ¿vale? Bueno, sigo un poco. ¿Cómo se comporta el racista aversivo? Me voy al libro porque está muy bien estructurado para poder reconocerlo, ¿no? Características. No es explícitamente racista, defiende un tratamiento igualitario y justo hacia todos los grupos, tiene buenas intenciones, pero se siente incómodo ante el grupo minoritario. Cuando el contacto no se puede evitar, hay ansiedad, hay cierto malestar y intenta evitar esas situaciones. Se complica la cosa porque dentro de su propia incomodidad, de su o nuestra, quiero decir, aquí yo hablo en tercera persona, pues siento mejor hablando siempre de la tercera persona, pero aquí igual nos podemos reconocer todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cierta incomodidad ante la persona distinta o cierta incomodidad por ver si si le estoy cagando, con perdón, a ver si me estoy mostrando, a ver si parezco racista, a ver si parezco, ¿vale? Entonces, para combatir esto, cumplen muy estrictamente ciertos códigos y ciertas reglas de conducta y es muy estricto, se obliga pues, a ser muy correcto. Casi es un poco, se vuelve en su contra, ¿no? Y luego de forma consciente, porque cognitivamente, acordaros que el prejuicio es una actitud, cree en la igualdad de todos los seres humanos, es que yo pienso que todos somos iguales, pero cognitivamente, si tengo tiempo de pensar, no muestro actitudes racistas. Esto también es interesante. Esto es muy, por si no llego hoy, lo que quiero es lo que explicamos que se entienda muy bien. Y si no llego al final, el modelo de disociación, que es el último, nos viene a decir un poco esto. Es decir, ¿cuándo somos una cosa u otra? Pues tiene que ver con los procesamientos controlados y automáticos. Es decir,
Cuando salto sobre la base de mis estereotipos, de mis reacciones más primarias, pues a veces me muestro racista. Pero si tengo tiempo y ocasión y voluntad de controlar mis respuestas, lo consigo evitar. ¿Vale? Esto será un poco lo que nos dice al final de todo el modelo de disociación. ¿En qué se diferencia esto del racismo? Bueno, espera, voy a ver si aquí hay algo que a mí se me ha escapado contaros. Bueno, no, es más o menos lo que he ido contando, sí. No discriminarán si, sobre todo, pues en situaciones en las que si la norma está muy clara, nos abrazamos siempre a la norma y nos consuela mucho la norma, ¿vale? Porque ahí nos sentimos siempre seguros. La discriminación es una discriminación que le duele al otro, que le llega al otro, pero que es sutil. A veces es por microgestos, por palabras pues, que nos delatan un poco lo que en el fondo pensamos, etcétera, etcétera. Y diréis, mira, ahora estamos en el racismo aversivo. Bueno, aquí está lo que acabo yo de explicar, cómo se reconoce un racista aversivo. Y vale, paso a la siguiente diapositiva. Importante, lo que va a venir ahora, el racista moderno, que aún falta un poquito, pero ya vamos a ver las diferencias. Claro, decir, ninguno de los dos se va a reconocer como racista, hemos dicho al principio. Hay un conflicto, que yo no soy racista, pero el racista moderno, y esto es una diferenciación estadística, que no nos liemos aquí, que a lo mejor nos podemos a pensar decir, y yo, cuando he sido racista, ¿yo qué soy? Pues mira, pues igual he tenido actitudes de racista moderno alguna vez y otras veces de racista aversivo. Y ahora ya no soy racista de ninguna de las clases. No le tengamos miedo. O sea, aquí estamos entendiendo los conceptos teóricos, que parece que corresponden, si no, no existirían, con una gran cantidad de población. Es decir, representan a muchas personas que después de elaborar muchos estudios responden a este patrón. No nos lo hemos inventado y existen, digamos, pero estas personas son personas que hoy piensan de una manera, mañana de otra. O sea que no llevamos nadie una etiqueta. Racista moderno, racista aversivo, racista tradicional. Pero sí que son patrones distintos. Y coincide, la diferencia fundamental, un poco es bueno, coinciden, ya os digo, en que ninguno se reconoce como racista. Pero el segundo, el racista moderno o racista simbólico, corresponde con un pensamiento más conservador. Conservador en el sentido, ya no a quién votamos y quién no, que aquí no nos tenemos que liar. Yo insisto, el racismo, el sexismo, todas estas cosas están en todos los lados. Por desgracia no son patrimonio de nadie, sino están en todos los lados. Pero sí que la ideología es conservadora en el sentido de que con buenas intenciones, ¿vale? Pero que no me cambien lo mío. Está en peligro el valor tradicional de nuestra sociedad. Esto es un poco, ahora lo veremos, porque aún no hemos llegado al racista moderno, pero es la diferencia fundamental. No empatiza con la minoría. Además, esto es verdad, esto también es muy, muy importante destacarlo. Niega la existencia de la desigualdad, niega el racismo no existe. Es más, ya tienen más de lo que deberían. Es una expresión que a veces escuchamos. Como alguien vea esta clase, solo entrando en estas frases, dirán, ¿qué dicen en esa clase? Lo reconocemos, ¿verdad? Es decir, este tipo de expresiones, es decir, ya no existe el machismo, ya no existe la discriminación de ninguna clase. Incluso pues están muy beneficiados estos grupos porque les dan subvenciones, les dan este tipo de expresiones. Cuando se niega la realidad de una discriminación todavía, y estamos en contexto de Estados Unidos, os lo digo un poco también por el examen. Una de las características definitorias es esta: negar que continúe habiendo sexismo, que continúe habiendo machismo, racismo, discriminación hacia el grupo que sea. ¿Vale? Estamos aquí de todas maneras todavía en el racismo. Bueno, esto lo he subrayado antes y ahora no me acuerdo por qué.
Vale, nada tampoco que no hayamos comentado. Leeros los cuadros siempre después, porque además son muy... Vamos a ver. Por último, en cuanto a nivel de intervención, porque, claro, diremos, pues el pobre, el racista aversivo está mal de ánimo. Es decir, otra de las diferencias que encontramos, no lo pone el libro, pero el racista moderno está estupendísimamente encantado de conocerse. Quiero decir, no tiene ningún problema. El único conflicto que presenta es que niega que exista el racismo, ¿vale? Y aunque luego a nivel de pensamiento te defendería que todos los hombres y todas las mujeres somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero el racista aversivo sí que lo pasa mal. Tiene una manera de pensar igualitaria, cree en los derechos humanos, etcétera, etcétera, y sin embargo sigue sintiendo cierta incomodidad. Antes se me ha olvidado. Creo que un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto es no exactamente ante un prejuicio racial, sino ante un prejuicio hacia personas homosexuales. Voy a explicar. Por fortuna, diría yo, desde hace ya unas décadas, se empieza a normalizar y nos podemos encontrar en la calle actitudes de afecto de parejas pues, que antes esto se hacía a escondidas, ¿no? Es decir, son personas que siempre ha habido homosexualidad, pero durante muchas épocas, en muchas sociedades, eso está escondido y ha estado, porque ha estado penado también, o sea, legalmente de cárcel, aquí hasta hace unas décadas, ¿vale? Posiblemente tengamos emocionalmente y culturalmente más a mano el ejemplo de una actitud de incomodidad hacia dos chicos que se están cogiendo de la mano, que se están dando un beso, dos chicas, dos papás, dos mamás que vienen al cole. Es esto de yo, esta expresión que hemos oído muchas veces, a lo mejor yo, pues en generaciones, que existan, me parecen que existan, pero no me gusta verlo, ¿verdad? Que es una cosa, a lo mejor es un ejemplo más a mano para explicar exactamente lo mismo. Yo quiero sentirme igualitario, quiero ser tolerante, no quiero mostrarme, en este caso, homófobo, pero siento cierta incomodidad ante las personas negras, en ese caso, las interacciones afectivas de personas homosexuales, en este otro caso. Creo que es un ejemplo bien traído, porque lo solemos escuchar todavía y bueno, pues nada, pues a seguir trabajando en nuestras propias reacciones, diría yo. Esta persona lo pasa mal, por eso me ha venido a la memoria esto. Como encima lo pasa mal, ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues cuando una expresión racista es clara y explícita, se puede discutir. Cuando surge solo en el plano de conflicto, pues es mucho más difícil. Entonces, primera, porque además lo hemos aprendido desde pequeñitos, lo hemos interiorizado, es mucho más fácil de cambiar. ¿Cómo lo podemos combatir? Pues bueno, cualquier reacción, ya no solo una reacción racista, porque una reacción racista a veces es de miedo o de ansiedad ante el distinto. Me siento mal. Cualquier reacción de ansiedad disfuncional, diría yo, que quiero cambiar, también los trastornos de ansiedad que sufrimos a veces, el primer paso indispensable es comprenderla, identificarla, reconocerla. Igual que una persona que tiene crisis de angustia, diréis, ¿este a dónde se va ahora? Pues porque os prometo que tiene que ver. Igual que cuando sufres ataques de pánico, crisis de angustia, que es un trastorno muy desagradable, parte de ese tratamiento es hacerte muy consciente de lo que te está pasando, naturalizarlo, comprenderlo, perderle el miedo al miedo. Y os aseguro que la terapia en trastornos de ansiedad implica semanas de aprendizaje, de entender las reacciones de mi cuerpo, por qué las emite, qué es lo que pienso cuando tengo estas reacciones, cómo tengo que hacer. Bueno, pues esto, que no deja de ser un trastornito también, porque me hace sufrir y porque hace sufrir a la sociedad en la que vivo, primer paso es siempre hacerme consciente de mis respuestas. Sin contarnos milongas. O sea, decir, yo no soy racista. Normalmente cuando decimos eso ya lo he dicho alguna vez. Después viene el pero y vamos a decir algo que la vamos a liar. que la vamos a liar. Y aquí que levante la mano el que no ha metido la pata alguna vez en su vida.
Y el que no ha dicho algo, yo por lo menos no la levantaría. Pues eso, veces que por querer expresar, me he sentido antes reconocido por querer expresar tanto que no eres racista, a veces dices, ¿y esto para qué lo he dicho? Quiero decir, bueno, pues entenderlo bien, sin pudor. Chavales, nos da risa, nos da vergüenza a nosotros mismos. Vamos, es el primer paso para cambiar cualquier cosa, entenderlo, hacerlo consciente a nivel individual. Cualquier reacción que queremos cambiar. Y luego, a nivel grupal, hombre, pues se pueden hacer muchas cosas. La estrategia de recategorización es muy interesante aquí. Ay, no, tengo un vídeo que a ver si me acuerdo y os lo mando para que lo veáis y así no perdemos ahora tiempo. Pero es muy bonito, os lo resumo. La estrategia de recategorización se emplea, es un ejemplo, hay bastantes maneras de luchar contra el prejuicio. En las aulas, pues eso, sobre todo en las aulas, es importante. Consiste en hacer consciente a los sujetos de que formamos parte de distintos grupos, pero que eso es muy fácilmente modificable. Este vídeo que ahora nos voy a poner, porque igual hasta me enrollo más que con el vídeo, es un vídeo en el que los sujetos que aparecen de entrada divididos en grupos. Unos con una camiseta de un equipo de fútbol, otros con un cuerpo de gimnasio, otros con un traje ejecutivo, otros con grupos claramente además identificados con sus símbolos. Y unos pues con símbolos de determinada ideología, otros la contraria, y claro, un poco a cara de perro, ¿no? Ahí mirándose todos un poco, y es un vídeo real, ¿eh? Entonces, el que dirige el vídeo, el experimento en un momento dado dice, bueno, que se pongan en el medio los que han sido alguna vez el payaso de su clase. Coño. Se mueven dos de aquí, otro de allá, se forma un grupico de los que alguna vez en la escuela eran el gracioso de clase. Luego, que se junten en un grupo los que han sido los que esta semana han comido pescado. Quiero decir, hacen grupos nuevos y aquello se cambia. Esto es de la recategorizar es exactamente pues dividir las fronteras de los grupos antiguos y formar grupos. ¿No? En las aulas es indispensable. O sea, si los niños ya vienen por su color de piel, por su vestimenta o su camiseta de equipo de fútbol, júntalos por otra cosa, los que les gusten los tebeos. ¿Me explico? Eso es la estrategia de recategorización. A ver si me acuerdo y os mando el vídeo porque es bonito, son 3-4 minutos. Pero vaya, disociar un poco las fronteras. El grupo que pertenecíamos, establecer grupos nuevos. Pues vengo, que estoy empeñado en empezar el racismo moderno y avanzar. Hombre, este tema, yo ya cuento con que esta semana y casi la que viene entera lo iba a gestionar, ¿eh? Y nos quedarán todavía 3 clases más para un tema difícil y otro más sencillo. O sea, que no vamos mal. El racista moderno. Los valores de la ética protestante están en riesgo, están en peligro por el otro grupo. Esto en Estados Unidos no deja de ser escandaloso porque los afroamericanos, o sea, allí llegaron todos de fuera. Es decir, es un país formado por colonos europeos que en un momento dado empezaron a traer africanos en barcos para que les sembraran algodón. Pero están allí desde el principio. Lo que pasa es que en calidad de esclavos durante muchas décadas y siglos. ¿Vale? Pero digo que es escandaloso porque no es que acaban de llegar, sino que siempre estaban allí, pero en la categoría que les era asignada. Más incultos, más vagos, más perezosos, más... Entonces, el valor de la ética protestante, que es un país poderosamente anglosajón pues, la cultura sobre todo holandesa y británica, es la que manda un poco en esa ética protestante, bueno, pues está en peligro. Entonces, estamos amenazados por la influencia de los afroamericanos y además hay una discriminación positiva porque les están ayudando, quiero decir, ya no están discriminados, ahora parece que tengan más derechos ellos, estas frases que a veces cogemos ahí a pinceladas, ¿verdad? Hay un afecto negativo, hay un racismo institucional arraigado que se ha extendido durante muchísimo tiempo.
la ley ahora mismo pues, ya no es racista, pero hasta hace poquito, pues eso, segregación en los medios de transporte, en las escuelas, ¿vale? Y eso está muy arraigado en aquella sociedad. Características. No soy racista, son los datos, son los hechos. O sea, a mí me recuerda esto mucho a otros discursos que he escuchado también aquí. Yo me acuerdo cuando me abrí Facebook hace ya muchos años, hace 2010 o parece que 2010, que había muchos grupos, que te entraban grupos. Había un grupo que si me invitaron es porque había gente que eran amigos míos, que se llamaba Yo no soy racista, soy ordenado, cada uno en su casa. Y esta expresión de yo no soy racista, pero no es que lo diga yo, es que son los datos. O sea, es que, pum, y te dan datos. Bueno, pues ese es el racista moderno. Y ya, yo creo que sí que está cruzando el charco y estamos viendo pues situaciones muy parecidas, ¿no? Se identifica o sea, no soy racista porque racista sería decir que los negros son peores o que los negros genéticamente pues eso, son inferiores. Como no digo eso, lo único que digo es que aquí tenemos que cuidar nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras cosas, tal. Yo no soy racista. Bueno. Se considera que, un poco ya lo hemos apuntado antes, que ahora mismo no hay discriminación, se niega la discriminación y piden demasiado. La expresión de decir, son exagerados. Es decir, no. Bueno, comparte con el racista tradicional. A ver si he puesto algo que aquí. O sea, he dicho algo. Se me ha escapado algo que hay aquí yo no he dicho. Nada, es más o menos lo mismo que os he contado. Comparte con el racista de toda la vida el sentimiento a veces, pero bueno, eso a lo mejor se difieren en que yo ya no creo que intelectualmente sean peores, ni que tengan menos capacidad, que sean solo atléticos y menos intelectuales, tal. Muy parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, para medir este tipo de racismo hay un instrumento, una escala, supongo que nos pondrán aquí también, voy a ponerlo por si acaso. No, ya nos vamos a la ambivalente, además lo quiero comentar. De McConaughey y colaboradores, una escala, pues con ítems que bueno, después de ver esta clase y estudiar este tema, ya sabríamos lo que quieren medir, ¿no? Expresiones como en los últimos años los afroamericanos han recibido demasiadas ayudas o han conseguido más cosas de las que merecen, etc. Hay un estudio interesante que se realizó en España con las mismas escalas que miden racismo moderno en Estados Unidos, que se realizó en Almería, además en una población, bueno, pues con mucha mezcla de poblaciones, con muchos trabajadores inmigrantes, africanos, magrebís, o sea, africanos magrebís y subsaharianos, digamos, distintas poblaciones y chicos, y es entre chicos de instituto además, ¿vale? Digamos, nativos españoles. Entonces, un poco por resumir, sí que aparecieron, ambos fenómenos, ambas formas de racismo en los chicos y además de una forma bastante intensa. Se encontró que el racismo moderno se relacionaba con emociones sutiles, o sea, no era el racismo tradicional, era el racismo moderno. Son expresiones muy positivas, ausencia de expresiones positivas, mejor dicho, hacia el exogrupo y, pues eso, defensa a ultranza del endogrupo. O sea, que esto, aunque aparece en Estados Unidos y se desarrolla allí, se traslada aquí en este experimento y da resultados bastante claros. Vamos a ver el racismo ambivalente. Y antes de desarrollarlo, en algún momento diréis, esto me recuerda mucho al racismo, al primero que hemos visto, al aversivo. Es que es muy parecido, ¿vale? Y tienen en común que la intención no es ser racista.
que yo no me siento racista, defiendo abiertamente valores democráticos, igualitarios, y tal. Pero voy por días. Pero voy por días. Más que yo no quiero ser racista, pero cierto, joder, estoy diciendo, hablando al revés, siento cierta incomodidad ante el contacto con personas negras y eso me crea a mí un conflicto. Aquí es más bien una cuestión puramente emocional. Creo en el igualitarismo, defiendo, además, fijaros, en una sociedad como la estadounidense, que con que hayamos visto 3 películas, de películas americanas ya, es el país de las oportunidades, donde todo el mundo, nazcas donde nazcas, aunque seas el más pobre, puedes llegar a ser presidente de la nación. Puedes llegar, o sea, es el país del individualismo, de la democracia. Es un país muy, muy interesante desde la psicología social, porque tiene unos extremos, también algunas virtudes, quiero decir. Parece que siempre estamos criticando, pero la idea un poco extendida, socialmente aceptada, es porque estemos en la igualdad de oportunidades, en los derechos para todos, pero luego hay un racismo y luego hay una discriminación terrible y unos extremos, hay muchísimos matices. Entonces, es muy entendible que aparezca este tipo de racismo ambivalente. Por un lado está mi bandera, mi creencia en la igualdad, pero luego está yo soy de un estado del sur, siempre pongo este ejemplo, y vengo de antepasados que cultivaban algodón y, bueno, igual me he pasado, pero no sé, estoy en una zona muy arraigada donde familias, no se quería abolir la esclavitud, es decir, pero claro, pues ahora no, yo ahora creo en otras cosas. Pero tengo sentimientos racistas a veces que no puedo evitar, es decir, hay una intensidad emocional que es lo que predomina en la definición del racista ambivalente, ¿vale? Sobre todo es un conflicto emocional. Entonces, el igualitarismo, defensa de valores democráticos, esto ya lo hemos visto, el individualismo, la ética protestante, cada uno responsable de su propio destino. Si hay alguien pidiendo en la calle es porque se lo ha ganado. Es decir, no hay un concepto de sociedad en ese sentido. La atribución que se hace de las desgracias ajenas siempre es una atribución disposicional. Acordaros del error fundamental de atribución, que siempre prima las explicaciones internas a las explicaciones situacionales. Si está ahí es porque se lo ha ganado. Si es negro y pobre es porque es pobre y no ha trabajado, no porque no tiene nada que ver que haya tenido menos oportunidades. ¿Ves por dónde voy, verdad? Entonces, cualquier situación de desigualdad, cualquier situación de discriminación se entiende, se interpreta. Yo soy igualitario, pero también soy individualista. Cada uno es responsable de su destino. Ya se van viendo un poco diferencias con el racismo aversivo, ¿verdad? El racismo moderno también parte de esta misma idea, ¿eh? Es decir, aquí hay, lo que pasa es que el racista moderno no tiene ambivalencia. Está muy a gusto con sus creencias y no hay racismo. Son hechos. Aquí sí. Entonces, es curioso. Y aquí, bueno, pues se lo agradezco al cuadrico este, porque luego tenéis un muy buen resumen, no me acuerdo dónde, sí, justo antes del prejuicio sexista, que está genial. O sea, para estudiaros bien hacia el examen y daros un buen repaso, están el cuadro 12.7 que distingue perfectamente los modelos que estamos explicando. El aversivo, el moderno, el ambivalente, el de disociación y el prejuicio subjetivo. ¿Vale? Yo me lo estudiaría ya hoy, al terminar la clase, y eso que aún no hemos llegado al final. Diferencias. El racista aversivo no sabe realmente que es racista, es decir, no se siente así. A veces muestra el prejuicio si las normas, si hay cierta ambigüedad en la situación, pero tiene menos intensidad de respuesta, digamos. Digamos que tiene un conflicto, porque abiertamente no es racista, pero luego tiene esa cierta incomodidad. El racista ambivalente es más explosivo. Esta es una diferencia importante, tanto para bien como para mal. Y esto lo va a marcar además el contexto. ¿Cuándo se va a mostrar exageradamente, digamos, positivo con las personas, en este caso negras? Pues cuando haya una situación que lo ampare. Esto, es decir, una persona negra
acometiendo una conducta loable o un éxito, o teniendo un éxito, o teniendo un comportamiento social adecuado. Va a exagerar, va a sobrevalorar, no va a discriminar, es más, va a exagerar. Es un poco como si viviera en un sin vivir. ¿Vale? Pero es que, claro, la propia definición que hemos visto antes, creo en la igualdad, en la democracia, en la justicia social, pero también creo en el individualismo y niego que haya racismo ahí. Soy una mezcla, ¿vale? También con el racismo, con los dos racismos que hemos visto. La diferencia clave es la expresión emocional. Es decir, va a exagerar los aspectos positivos y va a exagerar también los comportamientos negativos si tiene ocasión. Si hay un momento en que una persona negra comete un delito, ahí digamos que se va a desatar. ¿Vale? También sería, bueno, esto sería la... Y diréis, bueno, pues me siguen pareciendo lo mismo. En muchos casos puede ser la misma persona. Esto es lo que os quería decir antes. El patrón, yo creo que está bastante bien definido y son bastante sólidas las investigaciones. Son patrones. Aparecen muchas personas claramente racista aversivo, claramente racista moderno, claramente racista ambivalente. Ya os digo, lo único que lo diferencia fundamentalmente del aversivo es esa intensidad de emoción. Bueno, un poquito más y ya. Porque como ya he apuntado algo antes, es que casi me va a faltar solo un modelo de racismo y la semana que viene ya trabajaremos el sexismo. El modelo de disociación. A mí es un modelo que me gusta porque, bueno, escapamos ya del etiquetaje, de la categorización, racista, aversivo, moderno, tal. Intenta explicar por qué, cómo, cómo resolvemos esto. Intenta explicar, partiendo del conflicto, ¿vale? Esta paradoja. Es decir, fijaros, ya hemos visto desde el tema anterior que esto se cultiva, se empieza a cocer con los estereotipos culturales, que están muy arraigados. Los aragoneses somos nobles, los catalanes son tacaños, los alemanes son trabajadores, yo qué sé, los caribeños son vagos. Expresiones las que se nos ocurran, ¿no? Se pueden activar de forma automática, ya vimos que el estereotipo además es muy convincente, muy difícil de modular, salta y es difícil de frenar, está muy arraigado. Según las circunstancias, responderemos estereotipadamente, valga la expresión. Esto es un poco partiendo de ahí. Luego están las creencias personales. Yo tengo esta generalización interiorizada sobre ese grupo, pero, jolín, pues luego la vida me va demostrando otras cosas. Pues tengo un vecino caribeño que es mucho más currante que yo. O tengo un amigo catalán que es muy desprendido. Bueno, vas conociendo un poco, vas discutiendo un poco, vas teniendo información precisa que te permitiría discutir esos estereotipos. Pero tengo que tener tiempo y ocasión. Es decir, nosotros cognitivamente si no hay tiempo ni motivación, tiramos del piloto automático. Pero en todo, ¿eh? Entonces, lo que viene a decir el modelo, yo estoy muy de acuerdo, que depende. Quiero decir, tiraremos de un procesamiento controlado cuando hay un conflicto, porque siempre va a haber un conflicto entre lo que quiero ser, entre lo que se me escapa, entre lo que soy, entre lo que muestro. Cuando hay un conflicto, si no tengo tiempo ni capacidad cognitiva para parar, para inhibir la activación de ese estereotipo, muchas veces, pues me muestro racista. Y si tengo tiempo y ocasión, me controlo. Esto es muy resumido, pero es el modelo de disociación, que por supuesto pues lo leéis con más pausa. Y, pues esta mañana me he estado preparando, ya asumía que no lo habían puesto y la verdad es que está muy bien el patrón este porque sí, para verlo vosotros en pantalla. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que tenemos el 59 y así cambio de aula. Y nada, la semana que viene empezaremos ya el tema siguiente, que será el tema 5 del libro, si no recuerdo mal, identidad y... Pero acabaremos por lo menos la mitad de la clase yo. La mitad no, pero el primer ratito. Muy bien, pues espero no haberos
Gracias a vosotras. Aburrido mucho y hasta la siguiente. A ver si os veo la semana que viene por aquí. Venga, gracias. Vaya bien.